Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en la conflagración Estigia. Me he guardado el reclamar las armas para vosotros, aún no he sacado las armas, las skins de armas de 5 estrellas. Esto ya sabéis que es un mero trámite y que os las quitan y os las devuelven y ni siquiera se trabajan armas nuevas, es decir, que esto al final es simplemente un pequeño flexeo, pero es un momento satisfactorio para compartir con vosotros en el vídeo, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí un día más. Y esto momento espectacularmente satisfactorio el reclamar las recompensas. Recordad que tenéis 2 bendiciones gratis lunares todos los días por apoyar al canal de forma free to play, sobre todo suscribirse con campanita y dejar puntos del hype y todo lo demás, like al vídeo, compartirlo, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios hasta qué dificultad conseguís hacer hasta ahora. Y ya os tengo totalmente destripada hasta lo que me deja las 50 minutos que he testeado la conflagración desde que se activó, pero bastante destripada, la nueva conflagración Estigia de la 6.7 y los 80.000 memes del 6.7. Así que señores, les explico. Hay 3 enemigos: la tulpa, el lobo, que es el lobo de la misión donde desbloqueas las skins de armas de Barca, es una leyenda local, el glaciolobo, y el nuevo vigilante, el que abrió los ojos, se llama aquí. Tienen mecánicas interesantes y os adelanto y empezamos con una noticia muy buena. Es una conflagración Estigia versátil. Es la más versátil que ha llegado a ver, creo que desde que existe. Para bajarse la tulpa hay combinaciones de equipos infinitas. Para bajarse al señor este, mientras sepas cómo funciona su mecánica, que lo voy a explicar muy detenidamente, hay combinaciones infinitas. Y para bajarse al lobo, os voy a enseñar una forma en la que simplemente con cualquier piro del juego y una Nemo, preferentemente sacarosa, vais a poder bajarlos también con cualquier equipo que lleve un piro y una sacarosa. Así que vamos a empezar por la tulpa porque es la más sencilla a mi parecer y muchos diréis, bueno Phil, ya sabía que la tulpa se puede bajar de 1000 formas, sí ya, pero es que la tulpa ahora con los equipos lunares es un caramelito y es la que menos vida tiene de los 3 de hecho. También deciros que en esta versión está Mabuika y casualmente Mabuika es uno de los personajes que más carrea las 3 combinaciones de enemigos. Mabuika es casi una de las mejores alternativas. Por supuesto la tulpa, en el lobo este porque los monopiros con alguna Nemo para reaplicar el torbellino es lo mejor, y contra este bicho si aprendemos su mecánica. Ya digo, la mecánica del vigilante es la más complicada, pero la hablaremos en profundidad y dedicaré un rato largo para que lo entendáis. Entonces vamos a empezar por la tulpa. La tulpa, la mecánica que tiene es bastante sencilla. Mecánica número 1, permaimbuido de hidro, con lo cual todos los equipos de reacciones lunares van extremadamente bien contra la tulpa. Aparte, al estar permaimbuida de hidro, todos los equipos donde tengas un carry, piro, arlequino, mabuika o los que tú quieras que puedan vaporizar continuamente son espectacularmente poderosos. Y además, todos los equipos que sean a base de sobrecargas con Chevreuse, dado que como está permaimbuido de hidro, va a haber aparte electrocargados y vaporizados y va a ser una fiesta de reacciones, son espectacularmente poderosos. Esto último, de hecho, para que lo entendáis, un equipo de Flins sobrecarga, es decir, una especie de Flins Durin, Jansan para el bufo de ataque o Inefa incluso, y Chevreuse es un equipazo. ¿Por qué? Porque siempre hay electrocargados para activar todas las mecánicas de Flynn si no se interrumpen con el piro. Pero además Durin en modo dragón negro, aunque podría ser dragón blanco para bajar resistencias, Durin en modo dragón negro vaporiza todos los golpes y hace un daño espectacular. Y además Chevreuse activa todas las pasivas, es un ejemplo. Otro ejemplo perfecto es jugar una especie de Mabuika, Durin, Nicole y todo lo que tú quieras que se buffe y sea todo piro para hacer daño, porque los enemigos van a estallar. Luego, esto es la primera mecánica y como veis es bastante fácil. Segunda mecánica, invoca 2 tulpitas alrededor. Estas tulpitas tienen también varias mecánicas. Mecánica número 1, el spawn de las tulpas es aleatorio, pueden aparecer muy lejos o pueden aparecer muy cerca. Recomendaría
reiniciar la sala para que spawnen cerca, así como lo estáis escuchando. Y concretamente esas tulpas, si jugáis Dendro, si jugáis Electro, es fácil que el daño en área de los equipos de Nefer o de Flins, o al final cualquier Electro que haga Electro cargado, haga que las tulpas de alrededor vayan bajando la vida, o una ulti de Mabuika en área también suele bajar las tulpas. Pero las tulpas, de hecho, con lo que realmente se desintegran en cuanto rozan es con el crío. Si lleváis un equipo de Mabuika derretidos con Citlali y timeáis correctamente tirar la ulti de Citlali, la elemental ulti, para que las tulpas, bueno, solo la elemental de hecho, para que las tulpas, si están a distancia corta por el gachapón del spawneo que os he explicado antes, con una elemental de Citlali elimináis ambas tulpitas de al lado. Si no las elimináis a tiempo, la tulpa grande las va a absorber, se va a curar y es mucho dolor de cabeza. Y la tercera mecánica, pasado cierta cantidad de tiempo de combate, lo que va a hacer es invocar un escudo propio y otras dos tulpas, y ese escudo propio te resetea las ultimates y la energía del equipo. Es decir, si has tirado una ulti de Xianglin, puedes tirar una ulti doble y tener dos pironados. Eso puede pasar perfectamente, o pegar doble con otros personajes, pero claro, tienes que romperle ese escudo, romper las tulpitas, le harás bastante daño y poder seguir la rotación. La realidad es que si la jugáis bien, y os adelanto un tip, y es que todos los gameplays que estáis viendo de fondo son gameplays de máxima dificultad, la dificultad 6, con lo cual esto mismo que estoy explicando, aplicado a una dificultad menor, a la 5, que es la que hacéis la mayoría, al enemigo nivel 105, va a hacerlo extremadamente más sencillo. Así que estas combinaciones son espectaculares. Y si incluso queréis liberar un Bennett y una Nicole para otras salas y queréis jugar algún equipo de contra la tulpa que sea interesante, una combinación extraña de Mabuika, soporte, Arlequino DPS, Citlali y Xilonen es otro equipo espectacular, porque Mabuika desintegra todas las tulpas con la ulti. Eso sí, Citlali el set de pergamino no lo va a activar, con lo cual se recomendaría llevar geoarmada, y Xilonen el Petra o el pergamino no lo va a activar, con lo cual recomendaría aquí que Xilonen llevase instructor. Si hacéis estos cambios, vais a ver mucho más daño si jugáis el equipo de Mabuika. Así que la tulpa es prácticamente todo lo que os he dicho. Aplicando lo que os he explicado, la tulpa cae. Ahora, siguiente, el lobo. El lobo tiene bastantes mecánicas, pero digamos que la facilidad, entre comillas, es un piro, el que tú quieras, y una Nemo, que de hecho la que mejor baja el escudo es Sakarosa, pero se puede jugar Kazuha, se puede jugar Lanyan, se puede jugar Prun, se puede jugar Venti, se puede jugar casi cualquier Nemo que tenga una facilidad para reaplicar torbellinos a una velocidad rápida, es decir, incluso catalizadores. Mizuki, Ifa, Chaska también es muy buena en este piso. ¿Por qué? Porque básicamente la mecánica funciona de la siguiente manera, y de hecho tiene un plus, que alguno dirá, yo lo he practicado con la leyenda local de fuera. Pues no, hay más mecánicas. Suele pasar siempre además. Pues bien, el bicho crea su clon, esto ya lo sabíamos todos. El clon tiene una barra de escudo crío, y hasta que no bajas el escudo crío, no te permite pegar al bicho original, al lobo. Pues bien, aunque te recomiende Torbellino Electro, el Electro baja casi menos de un 30% de rápido la barra. Es decir, realmente necesitas Piro, y la barra con Piro y los torbellinos baja mucho más rápido. Luego, si en la rotación hay otro elemento que intervenga u otro torbellino, vas a bajar mucho más lento también el escudo. Y luego, mecánica importante, el bicho original tiene un escudo Anemo. Un escudo enorme que es prácticamente impenetrable, y además tiene resistencias a Nemo continuamente durante la rotación. Entonces, el equipo de Barca se supone que es el mejor para esto, porque hace más daño Piro que a Nemo, pero también el equipo de Barca tiene sus limitaciones. De hecho, es técnicamente worth it un carry Piro como Mabuika, que lo he dicho antes, o como Arlequino, o algún carry Piro que os guste, si cumplís la mecánica de la Nemo y del Piro. Por ejemplo, si jugáis una Arlequino con Furina o Citlali, luego una Sakarosa o Kazuha, y de último un Bennett o una Nicole, simplemente al arrancar la rotación con Arlequino Bennett y el Anemo sin entrar con Furina o con Citlali, va a hacer que bajéis el escudo muy rápido, y ahora explico cómo. Y luego ya vais a poder hacer rotación limpia y hacerle daño limpio sin tener en cuenta esa resistencia a Nemo, a diferencia de Barca, que aunque parezca el mejor para esta sala, como digo, por esa resistencia a Nemo del enemigo tiene algunas limitaciones. Ahora, os cuento cómo bajar el escudo, ya que el lobo original, el Vanilla, tiene ese escudo a Nemo, y el otro tiene un escudo crío que bajaría con Piro, pero sobre todo con torbellinos Piro. Pues bien,
En cuanto sale el escudo, con el personaje Pyro que queramos, le metemos Pyro al personaje original. Además, Xiangling aquí funciona muy bien porque el WoBa tiene una mecánica muy rara y el WoBa con el torbellino también recibe la imbuición de Pyro y luego al hacer algo de Anemo sobre el WoBa y el lobo original, salta doble torbellino Pyro sobre el escudo de al lado. Entonces, si quieres jugar WoBa, ayuda muchísimo. Entonces, tiramos Pyro sobre el primer enemigo, el original. Y luego entramos con Sakarosa y las elementales y ataques normales y al reaplicar tantos torbellinos, y de hecho cada torbellino vuelve a reaplicar Pyro, básicamente termináis bajando el lobo de al lado. Otra combinación que sabéis que son torbellinos infinitos es Jhin, así que algún tipo Jhin con un Pyro también baja todo esto. Si no quieres jugar Bennett o Nicole como buffers, igualmente vais a poder jugar un Anemo, que esto es muy importante, con un carry Pyro, como Arlequino con su habilidad elemental o como Maguya con su habilidad elemental, mientras luego tengáis al Anemo reaplicando torbellinos. Y luego, el tema de Kazuha, que tiene su habilidad elemental que mete doble torbellino, realmente luego no alcanza para tirar la ulti normalmente. Así que recomendaría un Kazuha llevando sacrificio porque tienes doble elemental y tienes doble de partículas y normalmente vas a poder hacer prácticamente elemental, elemental, ulti elemental si lo tenéis C1 y vais a bajar el escudo sin exagerar en unos 7-8 segundos. Entonces, teniendo esta mecánica en cuenta, que es un Pyro y un Anemo que reaplique fácilmente para bajar el escudo lo antes posible, luego el bicho se queda con las resistencias bajadas y estuneado, creo que son unos 12-15 segundos aproximadamente, más cerca de 12 me suena, que es el tiempo que cualquier DPS está en el campo golpeando casualmente. Y aquí ya la combinación que queráis. Por último, el daño de Barca, como al final el daño Anemo es mucho menor que el Pyro, si hacéis una combinación de un ataque normal, un cargado, o dos ataques normales, un cargado, golpeáis menos Anemo, más Pyro, y los cargados hacen siempre un golpe muy fuerte de Pyro de unos 200-300 en el caso de mi Barca. Así que os recomendaría practicar esa combinación de ataques normales con Barca de uno, un normal, un cargado, o dos normales, un cargado, para maximizar el daño. Y por último, en este bicho, recordad lo que explicaba. Siempre y cuando llevéis un Anemo y un Pyro y aprendáis a hacer esta combinación de torbellinos que os he dicho para bajar el escudo lo más rápido posible, los otros dos personajes pueden ser lo que os salga de las narices. Eso significa que, como digo, un derretidos metiendo una Citlali con Mabuika, un lo que os apetezca. Va a bajar si sabéis hacer bien la combinación. También os digo que Bennett concretamente aquí parece que lo están nerfeando porque el bicho pega crío y si estás imbuido de Pyro con Bennett, te va a meter un derretido y te va a one-shotear y te va a molestar. Además de que el bicho se mueve mucho y te empuja, como... ¿Se acuerdan de las bestias sacróseas de Sumeru? El escorpión y el otro. Bueno, se mueve y te saca de la ulti de Bennett. Te está obligando a jugar Nicole en vez de Bennett. Sí, señores, es otra táctica malvada de Hoyoverse para que saquéis a Nicole. Así que estos son todos los tips del lobo. El lobo, digamos que es el que más se puede resistir a la gente, hasta que seguramente dentro de poco se encuentre algunas otras cosas. Y por último, como digo, combinación de Pyro Anemo. Si juegas el equipo Prime de Mualani, Durin o Xiangling, con Sakarosa y Mona, ahí el Pyro y el Anemo, el equipo de Mualani, se bajan el escudo y luego ya Mualani con Mona entran, sobre todo Mualani, a hacer mucho daño. Entonces, quien tenga el equipo de Mualani, que no mucha gente la juega últimamente, aquí también viene muy bien. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y ahora, el vigilante, el que tiene las mecánicas más complejas, entre comillas, y al mismo tiempo, si las entiendes, se vuelve un poco más fácil. Creo que mucha gente se asustó porque vio que tenía casi 30 millones de vida en la dificultad 6. Y la verdad es que yo le he bajado en 74 segundos, como están viendo en pantalla, pero creo que podría recortar a 50 incluso. Tiene sus mecánicas. Vamos a empezar a explicarlo. Este señor registra los multihits que tú le pegas y te crea dos tótems, ¿ok? Eso es lo primero, esos dos tótems que están aquí abajo, que estarán señalando con flechitas los editores.
esos tótems van a ser del elemento e inmunes totalmente al elemento que se registró con los multihits. Entonces, ¿qué hay que hacer? Baitearle los elementos. Esto es parecido al caballo que tendrías que pegar con reacciones lunares. En este caso no hay que pegarle con reacciones lunares, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que al igual que la tulpa, que os he explicado antes, todos los equipos de reacciones lunares con la tulpa van bien. Pues con este señor igual. ¿Por qué? Porque los equipos de reacciones lunares te van a registrar prácticamente el hidro de Columbina o de Aino, aunque Columbina y Aino no hacen daño hidro, lo que hacen es bufar al equipo y daño justo del elemento lunar y toda la cuestión. Y luego esos tótems, al estar imbuidos de hidro, vas a poder pegarles con un equipo de Nefer, con un equipo de Zibai. Si lo haces bien con un equipo de Flints, pero concretamente con Flints suele salir mal porque se imbuyen de Electro y entonces ya con Flints no puedes pegarle, pero bueno, es otra historia. Y ahora, ¿cómo funciona el tema de esta imbuición y por qué nos dice Piro Crío hidro con Piro? ¿Y por qué los mejores equipos son combinaciones de vaporizados y derretidos? Pues bien, primero, registra la cantidad de hits 2 veces antes de meter 2 tótems que le estás golpeando. La primera vez es 5 hits. Y como ven en el gameplay, yo con Mawuika consigo derretirle y todo, pero si se fijan bien, yo lleno una barra crío con Citlali. Entonces, la segunda vez que registre el mismo elemento para el segundo tótem, no te va a pedir 5, te va a pedir 15 multihits. Con lo cual, la segunda vez que pretendas llenar la barra, va a ser más complicado llenarla con Citlali o al menos llenarla con el mismo elemento. Sin embargo, si la llenas con otro elemento, por ejemplo, que metiese ahí una Furina, por poner un ejemplo, entonces pegándole con hidro sí registraría 5 hits. El problema es que si de repente le pego con Mawuika y registra 5 hits de Piro, uno de los tótems va a ser de Piro, y ese tótem de Piro tiene inmunidad al Piro, con lo cual no voy a poder romperlo con Mawuika. A lo mejor lo puedo romper con Furina, haciéndole vaporizados con su habilidad elemental. ¿Dónde se puede aprovechar esto? Pues bien, lo primero es, si consigues imbuir ambos tótems de elementos, por ejemplo, en el equipo de Mawuika, que no sean de Mawuika, uno crío y uno hidro, o los dos crío con Citlali, como veis en el gameplay, con Mawuika voy a derretir a esos tótems y los voy a reventar súper rápido. Y los tótems van a golpear al bicho este gigante y le van a meter una burrada de daño, es decir, de hecho, con las 2 fases que hay de tótems, normalmente le vais a bajar más de media vida. Así que este señor, de forma realista, no tiene 30 millones. Realmente tiene entre 12 y 15 millones menos los golpes de los tótems, que son una salvajada. Cada tótem puede hacer un montón de millones de daño. ¿Y dónde viene el truco definitivo, un Link Mega no fake, después de haber entendido esto anterior? Que los propios tótems pueden hacerle reacciones al enemigo. Es decir, si yo tengo 2 tótems hidro y por lo que sea el bicho lo consigo imbuir de Piro a lo lejos, los tótems hidro le van a meter por 2 de vaporizado. Si tengo tótems crío y consigo imbuir de Piro al enemigo, con la propia Mawuika, con una ulti en área, lo que sea, los 2 tótems crío le van a meter un derretido por 1,5, eso sí, al bicho. Y de todas estas formas se puede aprovechar porque incluso si consigues de alguna manera con un Nubilet, pero Nubilet más Scoffy más Durin y consigues que los 2 tótems se pongan uno de crío y uno de Piro, y consigues romper primero el de crío y luego el de Piro, el propio tótem, el propio daño del tótem, que hace muchos millones, le va a meter un derretido de 8 o 9 millones y le vas a bajar un 30% de la vida perfectamente, o hasta un 30 y pico % de la vida. Pero esto último es más complejo y se deberán testear más equipos que consigan hacer esta mecánica de forma más eficiente, porque a día de hoy, pues acaba de salir, en mi server acaba de salir la conflagración hace 1 hora, y hay mucha gente que en Asia sí que ha salido el server mucho antes, y en el server Creator Experience de la beta de los creadores de contenido ya estaba la conflagración y se ha probado mucho, entonces hay cosas que ya se conocen, pero ahora que ha salido, ahora sí todo el mundo está probando cosas. Entonces, aquí, ¿qué equipo recomendaría? Pues bien, un equipo de Mawuika con Citlali, como lo que acabáis de ver que he hecho yo, que he bajado los 2 escudos, o sea, he llenado las 2 barras y los 2 tótems de crío y luego le he hecho rotación con Mawuika, es una muy buena alternativa. Luego, jugar 2 elementos para que una Mawuika o un Carry Piro vaporicio derrita es otra buena alternativa. Por ejemplo, jugar Citlali con Furina o hacer combinaciones con Shinkyu, que Shinkyu aplica muy bien hidro y muy rápido y cosas así. O incluso un equipo de Skirk, que diréis, Phil, a Skirk no lo has mencionado. Pues realmente Skirk con la tulpa y con este bicho es
es muy sólida, porque la tulpa, si llevas una Furina que pierdes el daño de Furina, pero luego juegas Citral, Scoff y Skirk contra la tulpa, realmente pierdes el daño de Furina, pero sigues teniendo el bufo de Furina y todo el resto del daño crío del equipo. Entonces la tulpa con Skirk va a caer rápido, aunque no estés haciéndole una reacción a la tulpa sobre el hidro. Y luego, este bicho, algo parecido, porque si juegas Skirk Yelan, es cierto que posiblemente llenes muy rápido los tótems con Skirk Yelan de hidro y luego los bajarás con daño bruto sin hacer reacciones de Skirk y de Scoffy, y vas a poder hacerle muy buen daño porque tendrás muchos multihits y vas a bajarles si tus equipos brutos, es decir, cuando digo brutos es cuando no aprovechas estas reacciones que estaba explicando. Brutos sería Zibai, sería Nefer, sería Flins, pero Flins es muy complicado porque de verdad que se imbuyen enseguida de Electro y ya no vas a poder jugar con Flins aquí. Pero bueno, Flins con algún piro, intentar que se imbuya de piro el bicho, pues se puede conseguir. Pero bueno, daño bruto es Nefer, Zibai, Scoffy principalmente. Lo imbuyes de hidro al enemigo, tratas de imbuirlo de hidro y seguir la mecánica cuando sale la barrita, bueno, el circulito a la derecha de la vida, y luego ya metes daño bruto con la reacción lunar que quieras. En el caso de la tulpa, o sea, en el caso de Nefer, pues con Columbina te quedas pegando básicos y tal, llenas el primer circulito, le metes el combo limpia, le haces mucho daño, vuelve a cargar otro circulito que te va a decir lléname otra vez de hidro, por favor. Eso sonó muy raro. Y luego vuelves a bajarle el circulito con Columbina, tienes 2 tótems hidro y luego haces rotación limpia con Nefer, te baja los tótems, le haces rotación limpia al bicho pegándole Bloom Lunar, te lo revientas. Con Zibai igual, siempre y cuando se imbuya de hidro. Mucho cuidado, si no se imbuye de hidro y se imbuye de geo, F, ya no puedes golpear. Así que esta segunda mitad, dejadme en los comentarios si algún iluminado de repente ha conseguido una combinación de equipo increíble que hace que los tótems se imbuyan perfecto y que los propios 2 tótems puedan vaporizarle o derretirle haciendo por 2. En el caso, recordar del piro, si el piro vaporiza sobre el crío hace por 2. Y en el caso del hidro, si el hidro vaporiza sobre el piro, es decir, primero romperías el tótem piro y luego el tótem hidro, el propio hidro haría por 2. Y aquí literalmente de un vaporizado solo ese golpe le baja 30% de vida al bicho. De los 30 millones en dificultad 6 le baja 9, o sea, 8 9 millones. O sea, literalmente hace ¡pa! Y estalla. Y si lo haces bien en la segunda vez que hace esto mismo, porque vuelve a repetir lo mismo 2 veces normalmente por rotación en 60-70 segundos, la segunda vez ya te lo revienta. O sea, no hace falta ni hacerle daño. Le bajas casi el 60% de vida solo con los tótems si lo haces bien. Entonces, esto es la conflagración. Esto es todo lo que os puedo explicar. Esto es lo que he podido sacar los primeros días. Espero aprender rápido o conseguir de alguna u otra forma más equipos fáciles para reventar todo, pero creo que casi el 80-90% de lo importante de esta conflagración se ha explicado bien aquí. Así que poquito más para ser el primer día. Espero haberos traído bastante completo todo el tutorial y la guía para que lo hagáis fácil. Dejadme en los comentarios cuántos segundos habéis sacado, los que habéis llegado hasta el final, os estoy leyendo. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.